De nuevo, buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y habernos dado este espacio en sus agendas para poder compartir con ustedes esta actividad que tenemos preparada para este lanzamiento de Solnox, Solpidem. La actividad la hemos denominado esta noche Soluciones para el Sueño, explorando estrategias efectivas de atención para el paciente. Y para ello tenemos un panel de lujo con dos conferencistas internacionales con una hoja de vida que voy a presentar a continuación. Vamos a tener dos charlas el día de hoy y posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas a los expertos para poder hacer sus preguntas que van a ser resolvidas al final de la actividad. Usted tiene un código QR que está específicamente sobre la mesa. Y si hay alguna pregunta que usted quiere plantear a los conferencistas, por favor, escanee el código QR. Le va a aparecer un pequeño formulario, el cual nos va a llegar para poderle trasladar posteriormente las preguntas que usted haga a los médicos conferencistas. Entonces, primero vamos a tener las dos actividades, las dos conferencias, y de último nos vamos a poner acá para la resolución de las dudas que vayan saliendo en este panel. Sin más, los voy a dejar y les voy a presentar a los dos panelistas del día de hoy. Primero voy a pasar a presentar a la doctora Elena Majano. Ella es neuróloga e internista con una especialidad en medicina del sueño para niños y adultos. Es doctora en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, medicina interna y ex jefe de residentes del Hospital Militar Central de San Salvador. Tiene una especialidad en neurología y medicina del sueño en Hospital Universitario de Berna, Suiza, Centro Neurológico de Dr. Alfredo Thompson, adjunto al ex Hospital Francés de Buenos Aires, Argentina, Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, Buenos Aires, Argentina, Instituto Privado de Medicina del Sueño, Somnos, en Buenos Aires, Argentina. Y dentro de los cargos de la doctora podemos mencionar que es miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño desde el 2012, miembro de la Sociedad Mundial del Sueño desde el 2012, primera delegada desde el 2012 para El Salvador ante la Sociedad Mundial del Sueño, coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe ante la Sociedad Mundial del Sueño, miembro del Comité Organizador del Día Mundial del Sueño de la Sociedad Mundial del Sueño. Desde el 2011 es la directora médica de Bernes Medical, primer centro privado para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en El Salvador. Speaker nacional e internacional, y es ganadora también en los años 2015, 2017, 2018 y 2023 del premio a la mejor actividad del Día Mundial del Sueño otorgado por la Sociedad Mundial del Sueño. También dentro de nuestro panel de conferencistas tenemos al doctor Ceballos. El doctor Ceballos es médico neurólogo del Hospital Herrera y Grande. Tiene un máster en medicina de sueño de la Universidad de Murcia, España. Es docente del posgrado de cronobiología de la Universidad CESPUB, Lisboa, Portugal. Homenajeado por la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República en el 2019 por sus aportes en neurología. Ganador 4 veces del Premio Mundial World Sleep Day edición 2019, 20, 21, 23, otorgado por la Sociedad Mundial de Medicina del Sueño en representación de la República de Guatemala. También es autor del libro Interfaz entre neuropatología y trastornos de sueño. Es investigador clínico, vicepresidente de la Liga Guatemalteca contra la Epilepsia, dentro de su formación extracurricular presencial. Cuenta con presencia en Brasil, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Italia y Portugal. Y es también conferencista internacional. Entonces tenemos un panel de lujo para esta noche. Les he presentado la hoja de vida de los dos panelistas y ahora vamos a pasar con la primera charla de esta noche a cargo del doctor Ceballos. Doctor Ceballos, micrófonos son suyos. Muchas gracias a la organización por la invitación que se me extendió para poder compartir con ustedes uno de los temas más apasionantes, como lo es el insomnio. Vamos a abordar lo que es el diagnóstico, el tratamiento y también el seguimiento
de una de las patologías más frecuentes en medicina del buen dormir. Quiero expresar que tanto yo como la doctora Elena Majano no tenemos ningún conflicto de interés al momento de presentar esta ponencia. Y voy a comenzar expresando qué es el fenómeno del sueño. El sueño en realidad es un privilegio, es un derecho, es una necesidad biológica ineludible, por tanto, ha de celebrarse como una actividad que es gratificante, vigorizante y restaurativa. Lo distingue tres fenómenos y uno de ellos es su comportamiento natural. No ha sido inducido, como es en el caso de la hipnosis o puede ser el caso del coma, donde el paciente sufrió una injuria, ya sea traumática o toxicológica, que lo dejó en un estado de pérdida de interrelación con el medio ambiente, y también la anestesia, donde hay una acción farmacológica. El comportamiento natural es uno de los ejes que definen el sueño. Lo segundo sería esa necesidad cada 24 horas de tener que recargar las pilas. Eso se llama ritmo circadiano y eso ocurre en la mayoría de los presentes. Ahora tenemos edades parecidas, pero no sucede en los casos de los neonatos. Ellos, por necesidades de alimentación, tienen la necesidad de dormir cada 3 horas. El otro componente es la falta de interrelación con el medio ambiente, pero esto no significa que realmente están cesando algunas funciones. Al contrario, está pasando muchas cosas, como lo es la renovación de la energía física, mental y emocional. Eso sucede por acción de las enzimas antiinflamatorias, se da lo que es la reparación tisular, se da también por acción del factor neurotrófico derivado del cerebro, la consolidación de la memoria, y en los adolescentes e infantes se da la liberación de la hormona de crecimiento. Pues esta gráfica ilustra eso dinámico que se comporta el sueño y nos damos cuenta que los requerimientos, tal vez me voy a bajar porque vi que alguien quiere tomar una fotografía. Los requerimientos del sueño son dinámicos, es decir, las personas mientras más pequeñas son o están en las etapas más tempranas de la vida, son más altas porque todos los conocimientos son novedosos, destrezas y competencias. Si bien es cierto, se duerme de a trocitos, lo que en medicina de sueño llamamos polifásico, hacer la sumatoria de las 24 horas, nos damos cuenta que estamos hablando hasta de 16 horas que invierten ellos en dormir. Es inversamente proporcional a la edad y eso es muy importante porque nos damos cuenta que en etapas más avanzadas de la vida, cuando se es de la tercera edad, los requerimientos van a ser menores, quizás porque ya todo es automático. Eso es en relación a la duración. En azul está ilustrado ahí lo que sería prácticamente los rangos permisivos. Al final se maneja mucho en el adulto joven el tema de las famosas 8 horas, que es el promedio entre 7 y 9, pero aún 10 es considerado normal e incluso 6 también es un rango permisivo, y se los hago mención porque muchas veces ahora está de moda lo que es la ortosomnia, que es un fenómeno psiquiátrico donde las personas quieren dormir las 8 horas porque es lo que está difundido. Bueno, también algo que quería hacer mención es de que el comportamiento polifásico neonatal se vuelve bifásico después de los 8 meses de edad a los 5 años y a partir de entonces se vuelve monofásico, que es lo que hacemos nosotros, que destinamos una parte de la noche para renovar la energía. En los adolescentes hay algo que se llama fase atrasada del sueño, es decir, la necesidad se va a sentir en un horario más cercano a la medianoche. Por tanto, el paciente se va a levantar más tarde. Digo esto porque hay países que ya tomaron medidas al respecto. España, por ejemplo, ya tiene regulado que la persona se presente a estudiar en un horario un poco más tardío, porque se están adquiriendo conocimientos y no es, si bien es cierto existe un jet lag social producto de las redes sociales y todo este tipo de situaciones, también existe un componente orgánico que los obliga a dormirse y a levantarse más tarde. Y en las personas de la tercera edad hay una fase adelantada del sueño, donde ellos se van a dormir más temprano y se van a levantar más temprano. Ahora, realmente la factura del insomnio es muy alta. Hay una población vulnerable, mujeres,
personas de la tercera edad y personas con poder adquisitivo limitado. Se habla que hasta un tercio de la población en general padece de insomnio, el 8% cumple criterios de insomnio crónico que vamos a revisar más adelante. Y las catástrofes que esto implica, una factura social, podría ser el tema de, se ve menguado por temas de productividad, el ingreso Producto Interno Bruto. En la Unión Americana esto representa más de 42 millones que padecen de esta patología y también se manejan otro tipo de situaciones como es la propensión a generar adicciones a sustancias recreativas, mayor tasa de divorcio, mayor accidentes, entre algunos aspectos negativos desde el punto de vista social. Desde el punto de vista individual, sabemos que la factura a corto plazo es un agotamiento físico, un agotamiento cognitivo y también lo que vendría siendo una labilidad emocional. Son personas que fácilmente se irritan bajo cualquier estímulo que ocurre. Probablemente el ejemplo más categórico es el de Chernobyl en la Unión Soviética. El 26 de abril de 1986 ocurrió un accidente que le va a llevar a la especie humana más de 100 años para liberarse de la radiación. Y eso fue en el momento de la tasa de siniestralidad más alto, que son las 3 de la mañana. Después de hacer un análisis, hoy es Ucrania esto, antes era la Unión Soviética, pero se hizo un análisis que hubieron varios factores que condujeron a este episodio tan triste como especie humana, pero se le atribuyó a una de ellos que haya ocurrido en el momento donde la toma de decisiones no es la más adecuada. Algunos dirán, entonces, ¿quiénes van a trabajar en la noche? Pues el cronotipo vespertino. Hay personas que están en su mejor versión en la noche y personas que tenemos el cronotipo matutino, que tenemos nuestra mejor versión en la mañana. Desde el punto de vista ya de largo plazo, la factura del insomnio, ya hay evidencia vasta y robusta en muchos portales donde nos damos cuenta que puede tener implicaciones en la síntesis de la dopamina, que es la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. También modifica los receptores que de alguna forma son receptores de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces son personas que son propensas a depresiones e incluso por inhibición de la leptina y liberación de la grelina. La leptina es la hormona que genera saciedad y la grelina la que genera apetito. Personas que están trabajando en etapas avanzadas del día tienden a padecer de más hambre y por ende aumentar el índice de masa corporal. Este gráfico también nos ilustra cómo con medicina nuclear podemos medir la acumulación de beta-amiloide y esto, la fisiopatología de algunas demencias. Nos damos cuenta cómo aumenta en la medida que el horario, porque en horizontal están las horas del dormir y la probabilidad de desarrollar este tipo de demencia se aumenta en la medida que se duerme menos. Ahora, tenemos 3 manuales que nos pueden ayudar a retroalimentar algunas definiciones conceptuales. Es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que está editado por la Organización Mundial de la Salud en su 11ª edición. Eso es lo más fresco que existe. Lo otro sería la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño en su 3ª revisión, texto revisado, que es el órgano con el cual comunica la literatura lo que es la Sociedad Mundial de Medicina del Sueño, y el otro sería el Manual de Enfermedades Mentales en su 5ª edición, texto revisado de la Academia Americana de Psiquiatría. Ahora, ¿en qué convergen estos 3? Porque tienen definiciones conceptuales diferentes y las 3 son válidas. En que la persona va a tener dificultad para conciliar el sueño. Eso se llama insomnio de conciliación. Normalmente asociamos insomnio, bueno, quizás es el más famoso, de conciliación. En medicina del sueño eso le llamamos latencia, que es el tiempo que invertimos entre colocar la cabeza en la almohada y finalmente lograr dormir. No debería superar los 30 minutos. Tiene que ser un tiempo menor de ello. Lo otro es en mantener el sueño. Eso es muy importante, lo que es
que sea un sueño continuo, que no sea un sueño fragmentado, y el despertarse previamente a la hora que se tiene estipulada. Esto último es muy valioso porque, digamos, a grosso modo les voy a mencionar que en la noche ocurren de 4 a 6 ciclos de sueño con una duración cada ciclo de 90 a 110 minutos. Estos se dividen en dos grandes ramas, que es sueño REM y no REM. El no REM se divide en N1, N2 y N3, conocido también como un sueño leve, intermedio y profundo. Y en el sueño REM es donde ocurre la actividad onírica. Ahora, les hago mención de ello porque eso es a grandes rasgos, pero eso es muy dinámico por la edad y por otros aspectos metabólicos, pero también no se comporta de la misma manera en la segunda mitad del sueño. Por eso es que es muy importante cuando una persona dice me voy a dormir 5 minutos más, podérselo otorgar, porque realmente va a generar un efecto reparador y es algo que es muy importante, ya hablando un poquito de terapéutica, y por eso es que se considera que una persona que se levanta al menos media hora antes de la hora estipulada y que no se ha reparado y se siente agotado, más cansado que antes que se durmió, pueda estar cursando con insomnio. El otro criterio que convergen estos tres manuales es el hecho de que al día siguiente va a haber una implicación desde el punto de vista energético. La persona va a estar agotada, va a estar malhumorada, va a estar de alguna forma desconcentrada y que existe una buena oportunidad de dormir. Esto no aplica al jet lag, que eso ya cae en otra clasificación que tiene que ver con trastornos del ritmo circadiano, o no aplica, en condiciones donde la habitación es hostil, es un ambiente inseguro. Tiene que haber una buena, adecuada oportunidad de dormir. Ahora, voy a tomar la clasificación internacional de trastornos del sueño en su tercera edición como manual de referencia, porque quizás son los que más han invertido en investigación y a quien tenemos que ponerle más atención, porque los criterios operativos se van modificando en la medida que los esfuerzos de investigación rinden algunos resultados. Básicamente en este primer ítem ellos hacen mención al hecho de el tiempo en que invierte la persona entre que quiere llegar a dormir y finalmente lo logra, que se extiende por más de 30 minutos. Habla también de que se pueda estar levantando la persona con frecuencia y que se pueda levantar antes del tiempo establecido. Los otros criterios también hablan del tema de una afectación al día siguiente que lo vuelve a uno más propenso a accidentes, a fallas académicas, agotamiento físico, a fatiga, incluso muchas veces se expresa como hiperactividad. No necesariamente agotamiento, sino también una persona hiperactiva, impulsiva. Y la buena oportunidad de dormir tiene que ver con seguridad y con un ambiente agradable. Alguien me dijo, mira, con toda esa luz no se va a poder dormir, pero es que dormitorio viene de dormir, es un espacio destinado a dormir y a tener intimidad afectiva. Si uno quiere estudiar, pues hay lugares, hay estudios, o si uno quiere trabajar hay otros lugares, recrearse en otros lugares. Entonces dormir a la luz del cielo es un espectáculo muy lindo. Ahora, hablando ya de insomnio crónico, este manual de la Sociedad Mundial de Medicina del Sueño hace alusión que el fenómeno tiene que repetirse al menos 3 veces durante la semana, durante un periodo superior a los 3 meses. La clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud no hace alusión al tiempo, solamente dice que sea frecuente. Y menor de este tiempo se considera un insomnio de corta duración, que si tiene implicaciones desde el punto de vista de rendimiento, hay que intervenir. Este es el fenómeno de las 3P, factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Existe una predisposición genética que bajo algún tipo de desencadenante, como puede ser el duelo, puede llegar a cronificar el insomnio. De ahí que incluso algunas personas, me ha pasado yo que desarrollo medicina del sueño acá en Guatemala y me dicen, doctor, para mí ya a las 7, 8 comienza la guerra. Comienza la guerra porque ya hay una asociación negativa de llegar al dormitorio. Cuando no debería ser así, todos deberíamos de celebrar el momento en que vamos a reponer la energía. Ahora, entrando de lleno a lo que es el interrogatorio clínico,
quiero hacer mención de que, pues sí, el paciente puede llegar por decir no estoy durmiendo lo adecuado. Ahora, también puede ser un hallazgo accidental, producto de la meticulosidad del clínico, que venga y que haga mención y exprese, incluso los exhorto que le hagan la pregunta a todos sus pacientes y se van a sorprender que un tercio de ellos les va a decir yo no estoy durmiendo bien. Entonces puede ser un hallazgo accidental, puede ser una consecuencia. De hecho, ese proyecto literario que hacían mención cuando presentaron mi hoja de vida abreviada, hice con otros colegas, cómo una entidad patológica puede afectar el sueño, pero a su vez el sueño puede afectar a esa entidad patológica. Hay una retroalimentación negativa, una interfase. Y tal vez con lo que estamos más familiarizados, y para simplificar este concepto, lo que quiero transmitir es el dolor. Una persona que tiene un lumbago, por el tema de tener un lumbago, no es que tenga insomnio, tiene un dolor que le está impidiendo tener el confort que le va a permitir conciliar el sueño. Pero a su vez, la privación del sueño le impide liberar algún tipo de neurotransmisor o sustancia que va a modular el dolor. Entonces, sí existe una interfase, no solo desde el punto de vista neurológico, sucede desde el punto de vista gastrointestinal, sucede desde el punto de vista psiquiátrico, ni qué hablar. Olvidé hacer mención entre los criterios de que es importante que la causa no sea atribuida a una enfermedad orgánica o una enfermedad psiquiátrica o que responda a la ingesta de sustancias recreativas que pueden alterar un poco lo que es el sueño. Es muy importante al momento de recolectar nosotros nuestra información que acompañe al paciente un tutor o la pareja, porque el paciente está durmiendo, pero el testigo puede verificar si el paciente está rechinando los dientes, lo que es bruxismo, o está hablando dormido, que es somniloquia. Incluso si no se entiende lo que está hablando, se llama catatrenia, o aquel famoso saltito que ocurre principalmente en la primera hora después de que uno concilia el sueño, que se conoce como mioclono hípnico, o si el paciente está roncando, él no se da cuenta, él duerme bien, pero la pareja se da cuenta y son datos valiosos. La exploración física tiene que ir dirigida. No podemos hacer una exploración general. Auscultamos el corazón y tratamos de identificar que no existan soplos o arritmias cardíacas, auscultamos los pulmones y descartamos que no haya una hipoventilación pulmonar. Desde el punto de vista neurológico, tiene mucho que ver la focalización, es decir, asimetría en los reflejos, en la fuerza muscular, anisocoria, podría sugerir que existe algún efecto estructural a nivel del sistema nervioso central. Muy importante la antropometría de las vías aéreas superiores, principalmente lo que es el cuello. Existe un score que se llama Malapati, que nos permite ver qué tan hipertróficas están las amígdalas, porque por ahí pasa el aire. Con una rinoscopía podemos ver qué tan hipertróficas están los cornetes. Obviamente determinar el índice de masa corporal, porque mientras mayor volumen exista en el cuello, mayor propensión hay a desarrollar apnea del sueño. Pacientes alérgicos, por eso es que a nosotros nos invitan incluso a congresos de dermatología o alergología, porque hay pacientes que son alérgicos. Entonces no están en el confort necesario y el eritema en la piel nos puede sugerir que es la etiología por el cual no está conciliando el sueño de forma natural. El sueño tiene que ser natural. Aunque no es un signo patognomónico de la ansiedad, sí se habla que el hecho que haya algún tipo de desgaste del esmalte dentario puede ser secundario al bruxismo o la onicofagia, que podemos ver bordes irregulares en las uñas, producto de la ansiedad que maneja el paciente. Entonces son algún tipo de maniobra que tendríamos que realizar semiológica para obtener información que en su conjunto nos va a permitir llegar a una conclusión firme. En relación a la calidad del sueño, es muy importante tener en cuenta y en el interrogatorio indagar en ello, no solamente la duración, sino el tiempo que el paciente invierte entre dormir y acostarse. Lo segundo, que no se esté levantando continuamente, que se recuerde los sueños. Hablaba yo de algunas fases y una de ellas es la parte onírica, que uno llega a olvidarlo en la medida que pasan minutos, pero si la persona se recuerda al menos 2 veces durante una semana de lo que soñó, es una forma muy indirecta de poder decir que pasó por todas las fases sin necesidad de recurrir a una polisomnografía. En el mejor de los escenarios es lo mejor porque eso se
puede llegar a determinar cuantitativamente la duración y sobre todo el efecto reparador. Tenemos que levantarnos con más energía que cuando nos acostamos. Muy importante el tema de indagar en la terapéutica previa. Se aplica el tema de dosis mínima eficaz, pero es eficaz, eso con mayúsculas, porque muchas veces ocurre que se dan dosis mínimas y el mismo paciente le dice a uno, no me va a dejar tal medicamento porque no me ayudó. Entonces yo les explico y les digo, bueno, hay rangos y quizás eso no le ayudó y por un principio que se llama farmacogenómica, que los requerimientos son diferentes, vamos a necesitar implementar dosis más altas, como que nos pongan a correr a nosotros 20 kilómetros y después nos ofrezcan una taza de agua. No es que el agua no quite la sed, es que no estamos recibiendo las dosis adecuadas. Ahora ya existe medicina de alta precisión, yo lo trabajo con la doctora Cubero en Costa Rica, donde se puede uno anticipar a poder llegar a determinar qué tanto efectivo va a ser la medicina, no solo efectividad, sino también efectos adversos. Muy importante las comorbilidades y sacar también por apartado los tratamientos y la interacción que tiene la terapéutica para tratar las comorbilidades en el sueño. Muchas veces sustituyendo y buscando alternativas vamos a encontrar un cambio en la dinámica del sueño. Y muy importante el tema de que sean francos en comentarnos si consumen sustancias recreativas. Si son adolescentes, lo más recomendable es que salga el padre para entrar en un ambiente de confianza e encontrar la etiología. Ahora, es muy importante preguntar en qué momento del día tiene actividad física, si es que tiene actividad física. Si no tiene actividad física, bien, por más bueno que sea un hábito, hay que introducirlo de forma gradual. Y por más malo que sea un hábito, hay que retirarlo de forma gradual para que no genere abstinencia. Yo lo ilustro mucho con el tema del fuego. El fuego puede servir para calentar las manos, los pies, si estamos a una distancia prudencial, pero si nos acercamos mucho nos vamos a quemar y la usamos para cocinar la carne. Y hago mención de ello porque algunas personas me dicen, doctor, yo estoy haciendo actividad física y no duermo bien. Sí, pero es que está haciéndolo mal, porque lo que ocurre es que si le duele, indica que lo está haciendo mal. Así como el fuego tiene dos funciones diferentes, si usted quiere crear masa muscular y lo está haciendo con fines estéticos, sí tiene que romperse las fibras para después una ingesta de proteína. Pero si quiere dormir bien, no le tiene que doler. Y si le duele, lo está haciendo mal, se está excediendo. Lo importante es que sea algo constante y que no sea cercano a la hora de dormir, porque eso libera catecolaminas que pueden perturbar el dormir. La exposición a la luz solar, vivimos en un punto geográfico muy privilegiado. Cuando uno viaja al norte o al sur, ahí se da hasta depresión estacional por falta de síntesis de vitamina D, porque no tienen el sol que disfrutamos nosotros casi en todo el año. Muy importante que es un sincronizador externo y la persona se exponga a la luz en etapas tempranas del día y que sea una comida modesta. Ya hablaré de cómo tienen que ser las características de la cena, pero indagamos en eso, en los hábitos alimenticios del paciente y también el sonido puede ser un sincronizador externo. En la mañana se hizo para escuchar música estimulante y en la noche música tranquila. La habitación tiene que tener confort. No, la suavidad es sinónimo de confort. Porque hay personas con sensación térmica calurosa, son esas personas que, digamos, hay bastante frío y ellos están en playera. Estas personas tienen un metabolismo diferente. Ellas, los niños de adolescentes también, personas en las primeras etapas de la vida y finalmente personas de complexión robusta caen en el grupo que necesitan un colchón que sea firme. Igual las personas que duermen en decúbito lateral tienen que mantenerse una angulación de 90 grados entre el eje axial y la clavícula y para eso se requiere una almohada firme. No, por eso no es bueno asociar suavidad a confort. Lo otro que es muy importante es que exista una adecuada ventilación, humedad, ya hablaré de eso en las próximas diapositivas. Muy importante el tema de cómo maneja el diálogo interno. Hay personas que son amables con los demás, pero muy rudos consigo mismos. Y muchas veces eso mismo perturba la conciliación del sueño. Todo lo que pasa en el día va a tener implicaciones en el dormir y todo lo que pasa en el dormir va a tener implicaciones en el día. Esa es la clave para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Descartar enfermedades psiquiátricas y la forma de afrontar problemas extraordinarios. Todos tenemos problemas,
pero la idea es afrontarlo. Pero hay que indagar en los recursos que tiene emocionalmente la persona para afrontar esto porque puede perturbar el sueño. A mí no me gusta cantinflear, hablar mucho y no aportar mayor cosa. Entonces, yo soy muy aficionado a las escalas. La TCQS es un score que se utiliza en infantes. En mayores de 5 años se registra 3 meses y nos permite, mediante un nombre y un apellido numérico, dimensionar la magnitud de un problema. En el caso de los adultos, el score de Pittsburgh es muy bueno porque tiene 7 ítems que evalúa eficiencia de sueño, uso de medicamentos, duración, continuidad, pero esos 7 ítems al final son unos brazos que dan origen a 19 preguntas cuya puntuación máxima son 21 puntos y mínima 0 puntos. Mientras más cercano estemos al 0, mejor calidad del sueño. Mientras más cercano estemos a la puntuación máxima, peor calidad del sueño. Entonces, con una palabra Pittsburgh y con un 20, ya sabemos que estamos en un escenario muy complicado a tratar. La famosa clinimetría, muy valiosa, no es la única, hay un montón, pero son las 2 preferidas mías, en infantes y en adultos. ¿Qué tenemos para descartar y poder evaluar el software, le llamo yo, del cuerpo, del sueño? Es la polisomnografía. La polisomnografía va a registrar la actividad eléctrica cerebral, cardíaca, actividad osteomuscular en las piernas, en los músculos maceteros. Tiene micrófono para registrar si hay ronquido e incluso dispositivos de movimiento para descartar que existan apneas centrales porque no va a haber una dinámica de adecuada expansión torácica. En relación ya propiamente a la propedéutica, a la terapéutica no farmacológica, es muy importante tener adecuados hábitos, la higiene del sueño. Durante la noche evitar el café que tiene cafeína, el té que tiene teofilina, el chocolate que tiene bromoteína, todas son metilxantinas que a su vez son catecolaminas. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Leche. Leche es lo que hay que tomar porque es rica en triptófano. Lo otro que es muy importante es tener actividad física regular, pero como les dije con anterioridad, prudente y constante. Lo otro que haya una ventilación efectiva y que nos levantemos y nos acostemos a la misma hora, no importando si estamos de vacaciones o fin de semana. Evitar también otro tipo de estimulantes como la nicotina. Y a mí me ha pasado que hay pacientes que me dicen, doctor, si yo no tomo mi vinito o no tomo mi cafecito, no puedo dormir. Y se sorprende la pareja cuando le digo, pues sígalo tomando. Doctor, pero usted es médico, usted no debe promover ese tipo de cosas. Sí, pero lo que sucede es que eso ya es un ritual del dormir. Y el cerebro ya lo programó. Desde que Edison inventó la luz, o Tesla también se metió en la jugada, se avanzó mucho, pero también hay una factura ahí un poco fea. Y hago mención de esto porque necesitamos de anunciarle al cuerpo que estamos durmiendo. Antes lo hacíamos con descenso de la temperatura y con la baja de la luz. Ahora no. Ahora podemos simular que estamos en la mañana con luz blanca. La luz blanca no debería existir en estos países donde no neva. Pero hago mención de ello porque es un ritual de dormir y lo que yo digo es vamos a disminuir el volumen de lo que está tomando y sustituirlo por otro mejor ritual. Y si yo le digo ya no fume, lo que va a pasar es que le va a generar abstinencia y va a dormir menos, pero si le digo empiece a disminuir gradualmente e ingrese a un programa de desintoxicación. El confort de la pijama, incluso personas muy alérgicas, está justificado que puedan dormir desnudas siempre y cuando la sensación térmica sea la adecuada. Cero atenuación lumínica y por eso hay que poner aquellos famosos adhesivos de cinta de aislar en los puntos LED y destinar el dormitorio exclusivamente a dormir y tener intimidad afectiva. No hacer nada más, por eso se llama dormitorio. Los ejercicios de respiración pueden otorgar mucha tranquilidad, principalmente en personas ansiosas. Invertir 5 segundos en inhalar, 5 segundos en retener el aire y 5 segundos en exhalar. Entonces yo les hacía mención del ritual del dormir, porque lo que ocurre es que ahorita al cerebro le cuesta distinguir cuándo es día y cuándo es noche. Entonces yo siempre sugiero que coloquen lámparas de luz cálida para que el cerebro y que esté por debajo de a nivel de la línea intermamaria, porque el cerebro interpreta que es el ocaso del sol, si es luz cálida, pero si ponen una luz alta y blanca,
Pero eso nos permite tener también estas actividades, si no ya nos hubiéramos dormido todos. Nos mantiene despierto eso. Pero entre los rituales que podríamos sustituir en lugar de un vino o un café, puede ser respirar. 5 segundos para inhalar aire, 5 segundos para retenerlo, 5 segundos para exhalarlo durante 5 minutos. Eso puede anunciar que estamos cercanos a dormir, un baño de agua cálida, un masaje, aromaterapia, musicoterapia. En relación a la cena, no debería superar el volumen de todo, del tamaño del puño. Tiene que ser 3 del puño del paciente, no del chef, es del paciente. Y 3 horas antes de acostarse. Es el momento adecuado de cenar. Rico en triptófano. ¿Qué tiene triptófano? El salmón, el atún, el aguacate, la piña sobre todo tiene una alta concentración de triptófano. Y saber qué no comer, porque apio, berenjena y cebolla suena bien, pero no está tan bien. Promueven la diuresis. Ya para ir concluyendo, yo he tenido oportunidad de tener pacientes atletas de alto rendimiento que nos han representado en las Olimpiadas y ellos le ponen mucha atención a todo esto. El principio de ventilación cruzada, porque va a marcar, se han dado cuenta que a veces alguien hace un récord y luego el otro son milésimas de segundos, entonces ellos cuidan mucho el sueño. De hecho, ellos necesitan 30% más de dormir que nosotros los mortales. Ahora, ellos le ponen mucha atención y aparte tienen los fondos y se dedican exclusivamente a esto. Hay un punto de entrada y un punto de fuga que tienen que estar paralelo. Eso se llama ventilación cruzada. Es muy importante que exista esto. El tema de la temperatura tendría que oscilar entre 19 y 21 grados. Eso lo podemos medir con un termómetro ambiental y manipularlo con calefacción o con aire acondicionado. El tema de la humedad lo podemos medir con un higrómetro. Humedad muy excesiva tiende a generar un cultivo fértil de hongos y muy seca, una resequedad de las vías respiratorias. Entonces tenemos que estar entre 50 y 60% y podemos maniobrarlo con un deshumidificador o un humidificador. El sonido lo podemos medir con un sonómetro y tiene que estar por debajo de 35 decibelios. Eso es equivalente a las hojas secas cuando se golpean entre sí mismas, pues tiene que ser menor que ese sonido. Y para ello podemos echar mano de lo que son marcos PVC, vidrio templado o tapones que sean de silicón, no de cera porque generan irritación local, ni tampoco espuma blanda porque son inefectivos. Y en relación a la luz lo podemos medir con un luxómetro. El luxómetro es el que nos permite medir la exposición a la luz por abajo de 0.01 luxes y podemos utilizar cortina de blackout. Mientras menos tengamos en el cuerpo, mucho mejor. Concluyo y le doy la bienvenida a la doctora Elena Majano, que estoy convenciéndola que la nacionalicemos como guatemalteca, pero no he logrado. Tenemos muchísimo cariño, sé que muchos la conocen. Con la parte que ella va a venir a disertar ahora, que la parte farmacológica. El mejor medicamento es el medicamento que es efectivo, que es seguro, es decir, no tiene efectos adversos, que es accesible a la economía del paciente, que está disponible en el mercado y permite adherencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ceballos. Damos la bienvenida a la doctora Majano. Solo para recordar, tienen el código QR sobre sus mesas. Por si quieren empezar a elaborar sus preguntas, ya estamos recibiendo las mismas. Bienvenida, doctora Majano. Gracias, buenas noches. Me alegra ver caras conocidas. Ahí al fondo, mi querido amigo, el doctor Recinos. Gracias, doctor Ceballos, por el cariño y la presentación. Gracias a ustedes por acompañar. Voy a tratar de hacer esto dinámico, rápido, breve y conciso, porque sé que va a dar para muchas preguntas al final de la charla. Entonces, por ahí, si ven que me salto una que otra diapositiva, la van anotando y con gusto se las respondo en las preguntas del final. Bueno, cuando ya hemos identificado a nuestro paciente, cuando ya sabemos que tiene alguno de los 4 o 5 tipos de insomnio, nos vamos a enfrentar a qué vamos a hacer con este paciente. En la evolución de los medicamentos para dormir, esta diapositiva viene de un artículo del doctor Estivil, viejito pero bueno, en donde hay un pequeño resumen de cómo vinieron dándose los hipnóticos.
Cuando uno habla de hipnótico, que es el nombre del medicamento que sirve para dormir, el paciente no deja de estar un poco así como quisquilloso, me va a dar un hipnótico, porque en automático lo relaciona con la hipnosis de los psiquiatras. Y no, se llama hipnótico porque viene de himnos, del dios griego del sueño, que era Somnus para los romanos. Por eso se llaman hipnóticos. Entonces, más o menos en la diapositiva están cómo se han venido dando la evolución del tratamiento del insomnio. Los primeros hipnóticos fueron plantas. Morfeo dio el nombre a morfina. Luego ya los egipcios empezaban a usar el opio. Luego, a principios del siglo XIX, aparecieron el bromuro, el hidrato de clorar, el paraldehído. Aparecieron en el 1903 los barbitúricos. En los años 50 también hubo un gran aumento en la producción de barbitúricos, y el alcohol. El alcohol desde la época de los romanos se ha utilizado como el gran somnífero. El alcohol es un amigo que paga mal. El alcohol sí disminuye la latencia del sueño, hace que nos durmamos más rápido, pero altera drástica, horrible y peyorativamente la arquitectura del sueño. Hace que nos saltemos todas las etapas del sueño y caigamos en sueño REM más rápido de lo que deseamos, y que este sueño REM tenga un contenido onírico negativo. Es decir, que por todo el tiempo en donde el alcohol fue no recetado, pero sí usado su propósito de mejorar el sueño, sí, los dormía más rápido, pero amanecían deshidratados y mucho más cansados de lo que se acostaron. Entonces, el tratamiento para el insomnio se basa prácticamente en dos cosas: en la terapia cognitiva conductual del insomnio y el tratamiento farmacológico. La piedra fundamental del tratamiento del insomnio es la terapia cognitiva conductual. El 20% es los fármacos que vamos a utilizar. Entonces, actualmente tenemos o agrupamos o hemos tratado en base a consensos de venir agrupando a los fármacos que utilizamos para el insomnio en fármacos de prescripción y no prescripción aprobados por la FDA para el tratamiento del insomnio, fármacos de prescripción aprobados por la FDA para el tratamiento de otra condición médica utilizados off-label para el tratamiento del insomnio. El ejemplo más claro se llama quetiapina, sustancias no reguladas como preparados herbolarios o suplementos dietéticos. Es decir, hoy por hoy, los hipnóticos, los medicamentos que sirven para tratar el insomnio en cualquiera de su modalidad, de cualquier tiempo de evolución, se encuentran ubicados en estos tres grupos de fármacos. La terapia cognitiva conductual, de la cual no voy a hablar porque es un tema que llevaría toda una mañana, así de rica y de vasta se basa primero en la suspensión de hábitos que vayan a estar prolongando el insomnio en medida de higiene de sueño, como mencionó el doctor Ceballos, y en la realización de terapia cognitiva conductual pura. ¿Cuáles son los objetivos de una terapia cognitiva conductual? Restablecer las condiciones que disparan el sueño y, por ende, recuperar el automatismo. ¿Cuántos de nuestros pacientes que nos llegan a ver a consulta nos dicen: yo quiero dormir sin nada, yo quiero dormir natural? Y yo les pregunto: ¿y usted qué me va a dar a cambio? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué hábito va a modificar? ¿Qué está dispuesto a dejar? Pero sobre todo hoy, dos cosas: el teléfono afuera de la habitación y los streamings no vistos en el teléfono o en un iPad o en una tableta, porque aquel que ve streaming en su televisor sí se duerme. Se duerme, le pone el sleep y se duerme. Lo que no pasa cuando se ve la serie en la cama, en el teléfono o en una tableta. Entonces, ese automatismo lo hemos ido perdiendo. La luz, como bien dijo, la electricidad, perdón, Fernando, la electricidad vino a hacernos capaces de colonizar la noche. Qué bien, pero qué mal también, porque entonces empezamos a hacer trabajos a los cuales no venimos genéticamente programados para hacer turnos nocturnos. Nosotros hacemos turnos nocturnos porque tenemos energía eléctrica. De lo contrario, no lo haríamos, porque incluso los vigilantes o serenos, como se les dice en mi país, El Salvador, dejaban de cuidar las calles cuando se les acababa el aceite de la lámpara. Y ahí ni modo, vea, ya cada quien tenía como un espacio de 2 horas en donde el pueblo se quedaba sin vigilancia. Entonces, digamos que la luz eléctrica y
todos los avances que son bienvenidos en la ciencia, tienen varios damnificados y uno de los grandes damnificados es nuestro sueño nocturno, que tiene que venir, como bien dice el tratamiento de la terapia cognitivo-conductual, de forma automática. ¿Cuáles son los requisitos para optimizar el tratamiento farmacológico? Les resumo esto en conocer las propiedades del fármaco que vamos a dar, conocer la literatura de ese fármaco o que aprueba su uso para insomnio, pero lo más importante, y esto es una parte un poquito mía, es establecer perfiles. Dependiendo de la escuela, ya sea en neurología, en psiquiatría, en medicina interna, y no es así diferente la somnología, la medicina del sueño, diferente dependiendo de la escuela en que nos formamos, así también hacemos el abordaje de nuestro paciente. Y para mí es muy importante hacer el perfil de mi paciente que me está consultando por un trastorno de sueño y en este caso por insomnio. Primero, saber a qué tipo de insomnio me estoy enfrentando. Si es un insomnio agudo, subagudo o crónico. Si es un insomnio de conciliación, no me puedo dormir. Si es un insomnio de mantenimiento, mire, si me duermo, pero me despierto 3 o 4 veces en la noche y esos despertares le quitan calidad a mi sueño a la mañana siguiente. Tengo un solo despertar puntual a las 3 de la mañana que no tiene nada que ver con nada espiritual. Si usted se despierta, de verdad se lo digo de todo corazón, si usted se despierta todos los días a las 3 de la mañana o 15 minutos antes de las 3 de la mañana, yo sabía que me iba a alargar, así que me van haciendo caritas cuando me esté pasando. ¿Por qué nos despertamos? Yo tengo una charla que se llama, doctora, ¿por qué me despierto siempre a las 3 de la mañana? Y la charla, se las voy a abreviar así, chiquitito. ¿Por qué? Durante la época medieval, cuando no había luz eléctrica, la gente terminaba su jornada 5:30, un poquito más tarde cuando era verano en Europa, porque no tenemos así que mucha información del Nuevo Mundo de nosotros. Estos son estudios de Europa, de la vieja Europa. Entonces terminaban su jornada, obviamente llegaban a su casa, comían, veían a los hijos, se dormían. Se despertaban a las 9:30, 10 de la noche, tenían intimidad, porque no la tenían recién llegados del campo, porque estaban muy cansados y tenían mucha hambre y los niños estaban despiertos. 9:30, 10, 11, tenían intimidad, se volvían a dormir, se despertaban a las 3, 3:30. Independientemente que existen condiciones como los cuadros de depresión, las depresiones endógenas, esas depresiones difíciles van a dar un despertar puntual en la madrugada, pero a excepción de ese despertar puntual o en los estados de estrés postraumático, una pesadilla, en aquel despertar que solo es me di la vuelta y me desperté y me siento tan descansado como que hubiera dormido 8 horas, es un ritmo circadiano primitivo. Todos somos mestizos. Todos tenemos en algún momento, en alguna parte, si nos hacemos un ADN, alguna sangre judía, europea. Entonces todos tenemos vestigios de un ritmo circadiano primitivo medieval que viene a ser más patente si le agregamos la dosis de trastorno de ansiedad, de un cuadro distímico, de pesadilla, de un estrés postraumático, pero abajito de ese despertar a las 3 de la mañana no está más que un ritmo circadiano primitivo. Luego, además de eso, tenemos que averiguar las rutinas o no, como bien dijo Fernando, de sueño que el paciente tiene, algo que es muy importante y ahí me hago yo ayuda de mis colegas psiquiatras y de buenos psicólogos en aquellos conceptos o asociaciones patológicas en el dormir. Aquel paciente que tiene el insomnio psicofisiológico, ese insomnio ya aprendido, ya adherido, en donde ve la cama, en donde comienza a caer la noche y hay ansiedad anticipatoria. Solo por el hecho de que viene la noche voy a llegar a mi cama y no voy a poder dormir, en donde el binomio cama-paciente se rompió por completo y donde el cuarto, en lugar de ser un lugar de descanso, de intimidad en la pareja, un lugar donde sea un oasis, en donde puedo perderme del bullicio y del ir y venir del día, se convirtió en la forma más agresiva nocturna porque ya no hay conexión. Esas asociaciones son importantes cuando hablamos de insomnio crónico. El impacto del mal dormir en la funcionabilidad al día siguiente, las comorbilidades, como bien dijo Fernando, y el uso de fármacos o el abuso de sustancias en este paciente. Tengo que armarme la idea, tengo que armarme el perfil
del paciente que voy a empezar a tratar por insomnio. Luego aparecen una serie de fármacos dentro de todas las guías que revisé y dentro del Clinical Handbook of Insomnia, que es muy bueno, no solamente para especialistas o para internistas o para neurólogos, el médico general puede accesar y se entiende muy bien. Y están en la última revisión del 2017 todos los fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento del insomnio. Incluso está esta columna en donde dice FDA indicación y están todos. Por tiempo no los voy a leer, pero esta charla le pertenece a Eurofarma, así que si ustedes se la piden, yo creo que ellos con gusto se las conceden. Luego tenemos algo muy importante que sí voy a rescatar de acá, es que dentro de la segunda parte de esta tablita tienen dos muy conocidos que damos para tratamiento de insomnio, pero que la misma FDA los pone no dentro de los fármacos que ellos recomiendan para insomnio, los antialérgicos, sino como una ayuda al insomnio. Pero la Sociedad Española, como lo vamos a ver después, los pone por 7 días, por aquel insomnio transitorio, por aquel insomnio en que me fui a Europa y no llevé melatonina, entonces me compro un antialérgico. Pero un antialérgico no es y no debe de ser un soporte para un tratamiento mayor de 15 días de insomnio, porque no funciona. Las opciones farmacológicas, ¿cuándo las iniciamos? Cuando la terapia cognitiva conductual no está dando los resultados que queremos, cuando hay un impacto negativo a la mañana siguiente importante en la calidad de vida del paciente, y siguen siendo las benzodiazepinas aprobadas para utilizarse en el insomnio, junto con los hipnóticos no benzodiazepínicos o los fármacos Z, llamados así porque todos, a excepción del Indiplón, llevan una Z en su nombre genérico. Y en el caso de la benzodiazepina volvemos con una canción ya conocida y luego le voy a explicar por qué es así, la cual no debe utilizarse más de 4 semanas en aquellos pacientes a los cuales yo le indiqué una benzodiazepina solo con la indicación de insomnio. Porque si yo tengo un paciente que tiene insomnio y tiene un trastorno de ansiedad, la duración de la benzodiazepina dependerá de 2 cosas, del facultativo, es decir, de nosotros, y de la resolución del cuadro ansioso, que no tiene que ver directamente con que se resuelva el cuadro de insomnio. Eso es muy importante. Luego tenemos los mismos según las guías, pero por tiempo me voy a ir. Pero sí les quiero decir que las guías, los fármacos Z en el mundo, guías británicas, guías brasileñas, la Asociación Americana del Sueño, nuestra Biblia, que es el Blue Book, que es la clasificación internacional de los trastornos de sueño, los Z siguen siendo hoy por hoy la primera línea de acción terapéutica, farmacológica para todo tipo de insomnio. Vamos un poquito rápido. Este es un artículo muy bonito de la Clínica Las Condes de Chile, en donde siempre andamos buscando qué hacer o cuál es el tratamiento ideal, que no lo hemos encontrado, para el insomnio. Entonces, ellos mencionan, y aquí se las traigo, son 5 las benzodiazepinas aprobadas por la FDA para el manejo del insomnio. Coazepam, Estazolam, Flurazepam, Triazolam y Temazepam. ¿Qué tenemos en Centroamérica? Solo Triazolam. El Triazolam es una benzodiazepina con carácter hipnótico, 70-30 más o menos, que está aprobada en el tratamiento concomitante de ansiedad e insomnio. Y este cuadrito de la Clínica Las Condes la pone, y me gusta mucho que pongan, creo que me fui, que pongan acerca de la evidencia en donde los beneficios son iguales al riesgo, es decir, hay que tratarlo. Si usted tiene el fármaco, trátelo, porque no tratarlo es igual a tratarlo. Entonces, por ahí, con el Triazolam, yo les puedo decir, por mucho tiempo se cayó sobre él algún tipo de trastorno en reflejos, en concentración, pero si se da, como bien lo dijo el doctor Ceballos,
en la dosis mínima efectiva para tratar insomnio, no ansiedad, porque con ansiedad y con depresión no se dan las dosis mínimas efectivas, se dan las dosis que deben de ser, por el tiempo en donde el paciente mejore, las escalitas vayan saliendo bien y algo muy importante, esté durmiendo bien el paciente. Luego están lo que les mencionaba acerca de lo que nos dicen las guías de la Agencia Española de Medicamentos. Ellos ponen en primera línea también la melatonina de liberación prolongada de 2 miligramos, que solo existe en España y en el resto de Europa. Y luego, más o menos se parece a la misma guía, está el Zolpidem encabezando a los zetas, la Zopiclona, el Triazolam, ponen otras benzodiazepinas y ponen lo que les decía, los antialérgicos por un periodo recomendado por ellos para un insomnio transitorio no mayor de 10 a 14 días. Luego apareció dentro del, que solo se los menciono porque forma parte del tratamiento del insomnio, el Suvorexant, un antagonista dual de los receptores de la orexina. Este no es agonista del GABA, este no se va por ningún otro lado más que se va al hipotálamo, al tálamo, a antagonizar a las orexinas, que son los neuropéptidos que nos mantienen despiertos y que su deficiencia produce un trastorno de sueño que recibe el nombre de narcolepsia. Entonces, ¿cómo entendí yo la primera vez que me presentaron este fármaco? Como una narcolepsia nocturna inducida y controlada que dura 8 horas. Porque este fármaco solo se va a esa área a apagar los neuropéptidos que nos ponen alertas. En el 2014 la FDA lo aprobó, no ha ocupado y creo que le falta al menos unos 10 o 15 años para que ocupe el nivel del Zolpidem, pero se los traigo porque esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo junto con todos los Rexant que se están dando en tratamiento de insomnio. Efectos secundarios, somnolencia, pero por lo demás, en algún momento llegará a Centroamérica y platicaremos, pero hasta ahorita estamos. Y la melatonina de liberación prolongada. La melatonina siempre ha sido una pregunta casi obligada en las charlas. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve, pero no sirve para dormir aquí y ahora. Es un cronobiótico, es un sincronizador de los ritmos circadianos. Es un medicamento que nos hace volver a sentir el bostezo, los síntomas del sueño. Es por eso que se da a la misma hora, se da en una dosis importante dependiendo del peso, de la altura, se da de una forma en la cual podamos nosotros, después de la toma de la melatonina, comenzar a hacer actividades que inviten a nuestro sueño. Por ejemplo, si alguien ocupa melatonina para dormir, esta noche no debió de habérsela tomado porque se va a dormir quizás 2 o 3 horas más tarde de lo que se suele dormir. Pero lo que les mencionaba de la melatonina sublingual, que es algo maravilloso, no hay aquí en América Latina, la de liberación prolongada, sublingual sí hay en Estados Unidos, aquí no, y no sé si habrá aquí en Guatemala, en El Salvador no tenemos sublingual, aquí solo tenemos en suspensión, allá solo hay en suspensión y la normal. Bueno, la melatonina de liberación prolongada es algo maravilloso, yo la he probado, es sumamente efectiva para el jet lag, es 4 miligramos, la presentación viene de 2, yo les recomiendo 4 miligramos. Y en las guías tanto británicas como europeas, ellos sugieren dar melatonina para todo aquel, melatonina en todo tratamiento, aquí estoy, en todo tratamiento en pacientes mayores de 55 años. ¿Por qué? Porque el pic de melatonina comienza a bajar, y nosotras las mujeres comienza a bajar antes con la menopausia. Entonces, cuando el cese de la función ovárica comienza, los ovarios, los grandes productores de estradiol, comienza a disminuir la materia prima de la serotonina y de la melatonina, porque en las mujeres más que en los hombres, nuestra melatonina depende del estradiol. Entonces, con el declive de la función ovárica, tiene una explicación lógica y totalmente fisiológica porque sufrimos de depresión, de ansiedad y de trastornos de sueño, porque tenemos baja nuestra serotonina, porque comienza la producción endógena de melatonina también a caer. Entonces, seguimos buscando este fármaco, el hipnótico ideal, y lo vamos a seguir buscando mientras tengamos insomnios y mientras la industria
quiera invertir en sueño. Entonces, estas son las condiciones que más o menos mencionaba el doctor Ceballos acerca de lo que sería el hipnótico ideal. Si ustedes me preguntan, estamos muy cerca de poder obtener esto con los Zetas. Es por eso que desde que aparecieron en 1989 siguen siendo los de primera línea. Los demás fármacos como la Belsonra, el Suboxetan, son invitados a unirse al mundo del hipnótico Zeta. Entonces, ¿qué hace el Zeta? No me voy a meter mucho en su unión al GABA porque no quiero sobrecargarlos, pero sí, durmiendo bajo la acción de los Zeta, ellos van y se van a unir al gran o al mayor neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central, en el cerebro, que es el GABA. El GABA también, el GABA yo lo entiendo así, es el gran inhibitorio que nos pone quietos en la noche, pero también pone quietos a todos los neurotransmisores que nos pueden poner alertas, como son la acetilcolina, el glutamato y las monoaminas. Es decir, él repica las campanas y da la misa. Entonces, las benzodiazepinas y los zetas se unen al GABA. La diferencia es que las benzodiazepinas se unen sin una selectividad. Y ejemplo de ellos es el clonazepam, que tiene 5 funciones, porque no es selectivo. Los zetas se unen solo a la subunidad A del GABA, y es por eso, y de ahí viene la selectividad, y con la selectividad viene la disminución de los efectos como tolerancia, dependencia, adicción, que todas esas cosas son diferentes y que debemos de aclarárselo al paciente, y sobre todo el insomnio de rebote cuando estos fármacos se cesan. Entonces, estos son los zetas. No les puse el Indiplón porque el Indiplón ya ni en Estados Unidos se usa y aquí en América nunca vino. La Zopiclona, quiero ver si no me equivoco, acá. La Zopiclona apareció en 1989, luego en 1992 apareció el Zolpidem de liberación estándar, en el 98 apareció el Saleplón, la Esopiclona, que es un derivado de la Zopiclona, apareció en el 2005, en el 2005 también se sacó el Zolpidem de liberación prolongada y en el 2012 apareció el Zolpidem de liberación sublingual. Entonces, estos son los fármacos Zeta aprobados en cada año por la FDA. Entonces, es imposible hablar de todo el tratamiento farmacológico, así que nos vamos a centrar a quien patrocina esta noche con su producto, que es el Zolpidem. De todos los Zetas en el mercado, solo la Zopiclona tiene un hijo, la Esopiclona, que da menos sedación, que da menos efecto de cabeza grandota o abombada, pero que tiene el mismo sabor amargo que su madre, la Zopiclona. Solo el Zolpidem tiene 6 presentaciones diferentes que desde 1992 se han estado preparando o han lanzado en el mercado, lo que le confiere no solamente ser el fármaco de primera línea en el tratamiento del insomnio, sino ser el fármaco más importante de los Zeta. Entonces, tenemos la liberación estándar de 5 a 10 miligramos, la sublingual de 5 a 10, la otra liberación sublingual que no voy a decir el nombre del laboratorio, pero que viene de 1,75 y 3,25, la orodispersable, que solo está en Brasil, en Chile y en Argentina, la de liberación prolongada de 6,25 y 12,5, la solución oral que viene de 10 miligramos por ml y el spray oral donde cada sprayazo son 5 miligramos de Zolpidem. Entonces, un fármaco que desde 1992, no solamente a pesar de toda, muchas veces la mala información o las malas experiencias o el mal uso que se le ha dado, un fármaco que tiene 6 presentaciones para la misma indicación, insomnio. El Zolpidem, ya esto se lo dije anteriormente, que se era mucho más selectivo, así que esto me lo voy a ir pasando por tiempo. Aquí esta gráfica es muy ilustrativa de cómo es que se van uniendo al GABA tanto los compuestos Zeta como las benzodiazepinas a receptores específicos, especialmente los alfa-1, los beta-zeta-1 que están en cerebro. Es de ahí que viene
su mayor especificidad con los menos efectos que todos conocemos de las benzodiazepinas. El Zolpidem no altera la arquitectura del sueño per se ni causa síntomas residuales, pero yo le voy a ir sacando como la perla de la diapositiva. No altera la arquitectura secuencial de las etapas de sueño, pero hace que nuestro sueño profundo, ese porcentaje que tenemos de sueño profundo, que es el 35% de una noche de 7 a 8 horas, sea de mejor calidad. No nos da más, es de mejor calidad. Entonces, como especialista en sueños se lo digo, para mí sí altera un poco, hace más denso, más de buena calidad lo que es el sueño profundo, el sueño de onda delta. Algo muy importante, el efecto del Zolpidem en las primeras 6 horas después de que se tomó, especialmente en las primeras 4 horas. Si alguien va a tomar Zolpidem en cualquier presentación, tiene que estar seguro que no lo van a despertar por ningún motivo. Papá, veníme a traer de la fiesta, se me olvidó tal cosa, voy a escribir un correo, voy a mandar un mensaje, porque las conductas automáticas, es decir, va a manejar, va a cocinar, va a ir a traer al hijo a la fiesta, va a regresar sin problema, pero al siguiente día no se va a acordar. Entonces, esta alteración a nivel de la función psicomotora sí se da, pero si se despierta, porque a las 3 primeras horas que se tomó es cuando tiene el mayor potencia de acción. Si es un hipnótico, sirve para dormir, no para que me lo tomé y me acordé que tenía una reunión y me desperté. No, ¿verdad? Entonces, después de las 8 horas que se ha tomado, no hay efecto residual. También se han reportado efectos moderados sobre la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. Yo esto lo tomo entre comillas o entre pinzas y siempre pregunto qué dosis se está tomando y a qué hora se la está tomando, porque es muy importante. La adicción y la dependencia son poco frecuentes si el paciente conserva la dosis que el médico le da, en el horario que se la da y de la forma. Los Zetas son medicamentos que se toman en la cama con sueños relajados, listo para dormir, cuando ya tengo la pijama, cuando ya fui al baño, cuando ya tomé agua, cuando no voy a hacer otra cosa más que dormir. Así se toma el medicamento, porque el medicamento está diseñado, y más el sublingual, para dormir en menos de 10 minutos. Entonces, una vida media corta de 0,5 a 3 horas, un inicio de acción entre los 0 y los 20 minutos, mayor concentración en plasma entre los 45 y 60 minutos, y luego las indicaciones. En el insomnio de conciliación, pacientes que tardan más de 30 minutos en dormir, por lo general se prefieren de 5 a 10 miligramos, liberación estándar o sublingual. En insomnio de mantenimiento, múltiples despertares, se prefieren las concentraciones de liberación prolongada. En las poblaciones geriátricas es la mínima dosis efectiva, no en niños menores de 16, no en embarazo, no en lactancia. El tratamiento ideal son 4 semanas con una disminución paulatina o un tratamiento intermitente, como vamos a ver al final de la ponencia, y los riesgos de la FDA se los voy a decir después. Estas son las guías que les mencionaba, las guías brasileñas, en donde a la cabeza está el Zolpidem. Ellos cuentan con todas las presentaciones del Zolpidem y también con la zopiclona y la esopiclona, y luego siguen en jerarquía el resto de fármacos. Luego tenemos las guías para el tratamiento del insomnio crónico de la Academia Americana de Sueño, en donde también están ya el tratamiento con Suvorexan, con Zolpidem, el Saleplon, la esopiclona, el Triazolam, el Temazepam. Es decir, se van poniendo de acuerdo las diferentes guías con las benzodiazepinas y también con los hipnóticos. También cuando se empezó a utilizar el Zolpidem, la dosis aprobada de inicio eran 10 miligramos. En su inicio solo había liberación estándar, luego la FDA dijo, bueno, podemos, debido a estas reacciones un poco raras que ciertos pacientes están experimentando, podemos empezar a probar una dosis mínima. Empezaron a probar la dosis de 5 miligramos, luego dijeron, bueno, también hay situaciones específicas donde podemos aprobar la liberación prolongada, el insomnio de mantenimiento y el aparecimiento en las poblaciones geriátricas y en aquellos despertares múltiples como son
las presentaciones sublinguales que van de 1.75, 3.25, 5 y 10 miligramos. De esta diapositiva lo más importante es que es un hipnótico puro, carente de efecto ansiolítico, relajante o anticonvulsivo. Así como yo les mencionaba que no podemos poner a la melatonina o no podemos ponerle sobre sus espaldas a la melatonina la responsabilidad en solitario del tratamiento, del manejo del insomnio crónico, tampoco podemos hacerlo con el Zolpidem. Si tenemos un paciente con mucha ansiedad anticipatoria, si tenemos paciente que está teniendo crisis de ansiedad, ataques de pánico, tenemos que tratarlo y para eso existen fármacos que se llaman benzodiazepinas o antidepresivos. Entonces, ¿por qué? Porque van a tener que el paciente se tomó el Zolpidem y a las 2 horas se va a levantar con una crisis de ansiedad, con un ataque de pánico, va a tener pesadillas, puede tener parasomnias como sonambulismos o ataques violentos del mismo sonambulismo producidos por un hipnótico que llega a ser el switch off. Él no anda preguntando, ¿estás relajado? ¿Te sentís bien? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Qué vas a hacer mañana? Él solo duerme. Entonces tenemos que asegurar que la persona que va a recibir el Zolpidem no tenga ansiedad y si la tiene, haberla tratado 3 horas antes. La presentación sublingual. La presentación sublingual es algo maravilloso. Reduce la latencia del sueño, que es el tiempo que tardamos en dormirnos, hasta 8.6 minutos en comparación con los 10 miligramos de Zolpidem estándar, o sea, nos dormimos más rápido. Y en insomnio crónico, ambas presentaciones, según diferentes estudios, tanto la sublingual como el estándar, tiene muy buena recepción en el tratamiento y cabe destacar que la principal indicación de la presentación sublingual de Zolpidem es la dificultad para dormirme y los despertares intrasueño porque los reduce. Luego hay que tener cuidado con el citocromo, con el P450 porque también interacciona. En mi experiencia de los fármacos que se mencionan en la diapositiva, en pacientes a los cuales por A o B razón otro colega ha tenido que darle ciprofloxacina por una GEA o por una IBU, no he tenido yo la necesidad de quitar el Zolpidem y no he tenido ninguna experiencia por algún tipo de interacción. Los efectos secundarios, a la cabeza está la somnolencia y la confusión mental. Los efectos secundarios se observan en aquellos pacientes que por A o B razón se están tomando el fármaco o muy tarde en la madrugada o aquellos pacientes que piensan que como hace efecto, esto es muy importante, y más que todo con el sublingual, como hace efecto en 5 minutos, ay, no importa, me duermo a las 3, termino de ver el capítulo de la serie, entonces me pongo el Zolpidem, sí lo va a dormir, pero a las 6 no se va a poder levantar. Y si se levanta va a tener somnolencia. No es problema del fármaco, es la forma del uso. Entonces, ¿por qué? De 7 a 8 horas, antes de los 65 años, después de los 20, los 25, entre los 25 y los 65 años sí tenemos que dormir 7 a 8 horas y eso no es negociable. No es negociable. ¿Cómo las va a dormir? Tampoco es negociable. Existe un horario y de este lado del Atlántico o de este lado del mundo es entre las 9:30 y las 5 o a veces 4:30 por el tráfico. Entonces, no son negociables en nosotros. Después de los 65 años, el cerebro entra en un proceso de neuroenvejecimiento, digamos. Entonces ahí podemos empezar a pensar en un sueño polifásico, especialmente si se pensiona, si no tiene mucha actividad física, se le arma un esquema de tratamiento diferente a la tercera edad. Los niños abajo de 12 tienen que dormir entre 10 y 12, tampoco es negociable. Entonces, no solamente es las horas que tenemos que dormir, sino que también es el horario en donde tenemos que dormir esas horas. Y algo muy importante, aquella gente que duerme 6 horas exactas y que me dice, yo me siento súper bien como vos que dormís 8, ese se llama dormidor corto. Y el dormidor corto no necesita tratamiento. Tal vez un poquito de envidia, pero no necesita tratamiento. Las dosis máximas. Muy importante, el insomnio de rebote rara vez se da con dosis que no pasen de 10 miligramos, que es la dosis máxima. Solo en la presentación de liberación prolongada la dosis máxima es de 12.5.
pero la dosis máxima de un Zolpidem sublingual y de un Zolpidem de liberación estándar son 10 miligramos. Luego, también hay un cuadro de dependencia que tiene todas estas características que aparecen en la diapositiva y que se produce por la interrupción brusca de dosis de 10 o de 12.5 miligramos. Y más que todo, se ha observado en pacientes que tienen y que no dijeron en la consulta consumo de alcohol diario, de otras sustancias ilícitas o que tienen una enfermedad psiquiátrica no tratada, subtratada. Son pacientes que van a tener mayor predisposición a presentar un síndrome de dependencia al cortar de forma abrupta el fármaco. Y esto era lo que yo les mencionaba que apareció en julio del 2019 acerca de efectos secundarios no solo del Zolpidem, sino de todos los Zetas que sacó la FDA, en donde decía que con estos fármacos era común presentar comportamientos relacionados con el sueño, parasomnia, sonambulismo, conducir con sueño, que ya les expliqué que hay gente que sí conduce bajo efecto del Zolpidem, o realizar otras actividades teniendo un cuadro de pseudosonambulismo. 66 casos reportados en 26 años. Eso es lo que la FDA sacó y lo sacó para todos los Zetas. Entonces, la última parte de mi participación es el seguimiento del paciente con insomnio. Entonces, para evitar tanto bla, 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 les traje un caso. Es un paciente que yo vi en la pandemia. Es un paciente masculino de 28 años, ingeniero en sistemas, soltero pero en pareja, no antecedentes médicos, no alergias conocidas, no medicamentos habituales. Consulta desde la pandemia, no puedo dormir bien. Paciente quien antes del 2020 no tenía ningún problema con el sueño nocturno, pero que durante la cuarentena, con el trabajo en casa, comienza a alterar sus horarios generales en el día. Hay mucha ansiedad con respecto a la información sobre el COVID-19, mucho miedo al contagio y angustia por la muerte. Se dormía todos los días más o menos, como le pasaba a mucha gente, entre 3 y 4, tenían un retraso de la fase de sueño, tenían un jet lag domiciliar. ¿Por qué? Porque la mayoría se estaba durmiendo, y digo se estaba porque yo no, se estaba durmiendo a esa hora. Se despertaba a las 11 de la mañana, se sentaba a trabajar de 12 a 8, la mayoría del tiempo trabajaba desde la nueva oficina, la cama. Durante la noche habían episodios de pesadillas muy intensas relacionadas con la pandemia. Algunas veces se despertó en medio de la sala o en la cocina. Tenía episodios de sonambulismo y tuvo despertares con mucha descarga autonómica, frialdad, palidez, sudoración, taquicardia y en algunos eventos tenía parálisis de sueño con alucinaciones hipnagógicas, es decir, al inicio del sueño. Había muchos pensamientos rumiantes en el día. Busca ayuda por Zoom con médico internista, quien le receta melatonina y un ansiolítico y experimenta un 50% de mejoría. ¿Pero qué pasa después de la cuarentena? La reapertura de las sociedades y comienza a tener un trabajo híbrido. Comienza a ir 3 días al trabajo y el resto en la casa y aparece el pánico de nuevo, al contagio. Consulta con mi persona, le pido que la consulta inicial no sea por Zoom, se niega. Entonces le digo que no lo puedo ver, que lo necesito ver en mi clínica. Un hombre de 28 años, no tenía ningún factor de riesgo. Bueno, sí, el gran trastorno ansioso que tenía. Aceptó a ir a mi clínica, la historia de sueño cuando yo lo vi era más o menos parecida a la que les acabo de contar. Y al examen físico, un hombre joven, a excepción de que cuando le exploré la articulación temporomandibular era repositiva 3 cruces. ¿Cuál fue el diagnóstico? Un trastorno ansioso moderado a severo, insomnio mixto crónico secundario a punto 1 y parasomnia del sueño no REM y REM, tenía parálisis del sueño, bruxismo y pesadillas. Ok, cuando uno llega a estos 3 diagnósticos, desde ese momento deberíamos estarnos ya planteando qué le voy a dar. Ya tengo el perfil, ya tengo, doctora, ¿qué tengo? Y yo le volví a decir, y cuando llegué a parasomnias, ahí se descolocó y me dijo, ¿y eso qué es? Ya le expliqué, sí, me pasa muchas veces. Entonces, ¿qué hice en la primera consulta? Terapia cognitiva conductual del insomnio, me planteé. Este paciente va a salir con terapia cognitiva conductual. Lo ideal de las terapias son de 4 a 6 sesiones de tipo multicomponente.
es decir, este multicomponente que es, que tengo que abordar 4 esferas: la higiene del sueño, la terapia de control de estímulos, la restricción del sueño y la terapia cognitiva. ¿Me lo va a hacer el paciente en la primera consulta? No. Entonces, calmo, yo plasmo lo que yo quiero hacer como seguimiento del paciente, pero no le descargo la artillería pesada en la primera consulta si el hombre quiere dormir. Entonces, le pido que lleve un diario de sueño, que no me esté hablando a mí de la app, porque la app nunca va a decir cómo duerme, sino que él, que después lo vamos a comparar con la app, y así lo hicimos súper bien. Que me lleve un diario de sueño en donde me iba a esquematizar sus noches, y que las únicas veces en que iba a ver el reloj era cuando se tomaba el último fármaco que le iba a dejar, cuando se iba a meter a la cama y luego a la hora en que se despertaba. Y que después todo lo que iba a graficar cuando estuviera desayunando, cuando tuviera la memoria fresquita de lo que había vivido en la noche, lo iba a poner en el diario de sueño. No le hice intervención de lo que es la terapia de control de estímulos y la restricción del sueño porque perder tiempo, no me iba a hacer caso. Solo le pedí como restricción que no me hiciera siestas, aunque estuviera muy cansado, que me cenara liviano antes de las 8 de la noche, relajarse fuera de la cama y que a la cama fuera con sueño. Entonces, este modelo de Spillman y colaboradores, que es el modelo conductual del insomnio, yo tengo esta gráfica sin colores al final en la hoja, en la contracara de la hoja de la consulta, porque esto lo lleno al final de mi consulta en todo paciente que veo por primera vez por insomnio. Entonces, ¿cómo ubico yo a mi paciente dentro del modelo de Spillman? El modelo de Spillman, como lo explicó el doctor Ceballos, trata de explicar la historia natural del insomnio en aquellos pacientes que tienen una personalidad premórbida para poder tener un evento de insomnio. ¿Quiénes son estos pacientes? Pacientes con ansiedad, pacientes que ya tuvieron un cuadro de insomnio previo, pacientes perfeccionistas o con personalidad de tipo A. Yo siempre he pensado, y si hay aquí alguien con el mayor de mis respetos y disculpas, que la búsqueda de la perfección es la búsqueda de la frustración y de citas con el doctor Byron Recinos. Totalmente. Es así. Uno, si lo parte desde el punto de vista, no voy a decir una religión, la fe, uno sabe que no es perfecto. Entonces, si uno busca la excelencia en lo que hace, la obtiene. La perfección es la frustración. Entonces, les cuento que el tipo de personalidad A, los perfeccionistas, forman parte o entran dentro de los factores de riesgo para insomnio y cualquier otra condición psiquiátrica porque son considerados como premórbidos. Entonces, yo tenía un paciente que no tenía una condición premórbida porque el chico me decía que dormía bien antes de la pandemia. Ok, entonces me salto esa parte. Factor precipitante, que es aquel que detona sobre una personalidad premórbida, pero el mío no la tenía, detona un cuadro de insomnio. ¿Cuál era el factor precipitante de mi paciente? La pandemia. Luego tenía el factor perpetuante. El factor perpetuante es aquellos actos, formas, aquellas actitudes con las cuales nosotros lidiamos con el factor precipitante. El factor precipitante, no me quiero ir a otros lados, me quiero centrar en mi paciente. ¿Cómo lidiamos o cómo combatió cada quien la pandemia? No todos lo vivimos igual, no todos lo vivimos con el mismo miedo. Muchos de nosotros siendo médicos seguimos trabajando. Teníamos miedo de contagiar a la familia, de contagiar a nosotros, pero cada quien tuvimos técnicas de coping, como dicen los gringos, para poder enfrentar este factor. Entonces, el factor perpetuante de mi paciente era la forma mala con que afrontó el factor precipitante, que fue el aparecimiento de una pandemia. Y luego, en la parte anaranjada, que es lo que de verdad quisiéramos que no tuvieran, que es el hiperarousal, que es ese cerebro que después de venir pasando por estos estadios, comienza a estar hiperconectado y comienza a traicionar al mismo paciente, despertándolo, dándole ideas rumiantes, ideas catastróficas. Entonces, esta es la historia natural de un insomnio
con factores detectables. Luego aparece aquí, con una carita alegre, el tratamiento agudo, es decir, cómo cuando damos un tratamiento agudo en estos pacientes, cuando podemos agarrarlos antes de las 5 semanas, antes de las 4 semanas del trastorno de sueño, podemos minimizar el factor precipitante, podemos controlar los perpetuantes y podemos evitar el aparecimiento del hiperarousal. Y luego la medallita que nos deberíamos de poner todos cuando tenemos un paciente en el cual lo agarramos todavía más temprano dentro de la evolución clínica del insomnio y no nos hizo un factor perpetuante. Entonces, así ubico yo a mi paciente en el seguimiento dentro de un modelo viejísimo como es Spillman, pero que nos pone de manifiesto para dónde tenemos que ir en las consultas subsecuentes. Entonces, ¿qué le di yo a mi paciente? A las 5 de la tarde ya controlé la ansiedad. Ustedes pueden elegir el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que quieran. A mí me gusta el escitalopram, yo me formé con escitalopram, así es que yo opté por escitalopram. No sé si porque mi rotación en psiquiatría en Buenos Aires era de noche, aprendí a darlo en la tarde-noche, entonces yo lo dejo en la tarde, a menos que me hiperestimule, lo paso a la mañana. Entonces empecé a las 5 de la tarde, escitalopram de 10. Yo siempre titulo los medicamentos, media tableta de escitalopram cada tarde por 10 días y luego una tableta entera. A las 8 de la noche, melatonina de 10 miligramos la cápsula, sin lúpulos, en valeriana, sin nada de eso, melatonina pura. 2 cápsulas, 20 miligramos, sí, es una muy buena dosis, más clonazepam. ¿Por qué le di clonazepam? Uno, porque tenía ansiedad y era una ansiedad importante nocturna en la tarde. Y segundo, el clonazepam es la única benzodiazepina, no estoy tratando insomnio, pero es la única benzodiazepina que controla desde la primera noche las parasomnias y las pesadillas, porque se mete al sueño REM y le quita el contenido negativo onírico a nuestros sueños. Entonces le dejé gotas porque hacen efecto más rápido, es más fácil de control por parte del paciente y es más fácil para el retiro. Y en cama con sueño listo para dormir, Zolpidem de liberación estarda, media tableta de 10 miligramos de domingo, que son los peores días del insomnio, a miércoles. El resto de los medicamentos, el resto de los días no. Solo íbamos a estar con clonazepam y con melatonina. Y una guarda dental rígida porque apretaba la mandíbula. Con esto llegó previo al tratamiento. Este es un esquema, eso también es bien somnólogo dependiente, pero es más o menos una esquematización de cómo dormía mi paciente antes del tratamiento. A las 7:30 cenaba, luego veía televisión, trabajaba, sacaba al perro, a las 9 de la noche terminaba todas esas actividades, se bañaba, tipo 9:15, él decía que estaba relajado, pero paradójicamente me dijo que no, que se sentía relajado, pero que el cerebro estaba tenso, preocupado, que tenía bostezo, pero que era muy leve y corto, y tenía 2 patrones cuando me llegó a ver. El primer patrón, que ocupaba el 80% de las noches, era que iba a las 10:30 a la cama sin sueño, tardaba más o menos 3 horas en dormirse, se dormía a la 1 de la mañana, tenía 3 despertares, de esos 3 despertares solo uno era provocado para ir al baño, esos despertares duraban entre 30 y 45 minutos, a las 5:30 sonaba la alarma, el sueño no era reparador y estaba cansado. Eso le pasaba en el 80% de las noches. Luego había un segundo escenario en el cual llegaba a la cama a las 10 con un poco más de sueño, pero ni tanto porque se tardaba 2 horas en dormir. Se dormía a las 12, se dormía a las 12 de la madrugada. Tenía 4 o 5 despertares cortos que no me sabía precisar el tiempo. A las 5:30 sonaba la alarma y estaba menos cansado que en el escenario 1, pero igual el sueño no era reparador. En la consulta 2, 21 días después del inicio del tratamiento, no tenía ninguna parasomnia. Solo 3 de las 20 noches previas había tenido despertares intrasueño, pero se volvía a dormir en menos de 5 minutos, creía, porque no veía el reloj. Toleró la guarda, porque hay muchos que se quitan la guarda dormido y aparece la guarda en el suelo o en la cama. Y se levantaba con la sensación de haber descansado. Se estaba durmiendo de 9:45 a 10, a 5:30 que sonaba la alarma. Los fines de semana le dejé levantarse 1 hora y media después, a las 7 de la mañana, porque solo son 2 horas las permitidas de desfase. Solo 2 horas.
Si usted se levanta todos los días por su trabajo a las 6 de la mañana, sábado y domingo, si no trabaja, máximo a las 8. No se quede dormido hasta las 10, porque trastorna su ritmo de sueño. Posterior a la toma del Zolpidem, cree que estaba dormido en 5 minutos y solo lo toma según indicación. Se bajó 7 días previas al control a 5 gotas. Yo empecé con 5 gotas, pero llegó a tomar 8. Luego se las bajó a 5. Mucho más tranquilo en el día. Lo dejé control en 4 semanas. Los fármacos igual. Le pedí que me hiciera 2 de las 4 terapias cognitivas conductuales y énfasis en la terapia de control de estímulos. Cuando me llegó a esa, ahí no es primera, ahí es segunda, sabrán perdonar. Cuando me llegó a las 5:30 se tomaba el IRS, cenaba a las 6:30, hacía la actividad que les comenté que hacía antes, como sacar al perro, ver televisión, revisar la computadora. Terminaba a las 8:30, es decir, media hora antes de lo que terminaba previo tratamiento. Se bañaba, se tomaba la melatonina, las gotas de clonazepam, se relajaba en la sala haciendo alguna técnica de relajación. A él le gusta mucho el mindfulness. Leía algún libro de papel, no en el Kindle ni en la tablet. Tenía bostezo, disminución del parpadeo, se iba a la cama entre 9:30 y 9:45 y ahí se tomaba los 5 miligramos de Zolpidem. Entonces, habían 2 escenarios. El primero, que solo duró 3 noches, en la cual se dormía entre 5 a 10 minutos siempre. Había tenido 3 noches, 2 microdespertares y levantándose a las 5:30. El resto de los días no había tenido despertar, o por lo menos si lo tenía, él no lo había registrado. Se levantaba al inicio del tratamiento con leve somnolencia hasta como las 6 de la mañana, pero eso disminuyó con el tiempo. Se encuentra tranquilo, reparador. Estoy contento, doctora. En la tercera consulta, el fármaco le dije que el antidepresivo, porque hay que decirles que es para eso, no es ningún estabilizador del ánimo ni nada. Por 6 a 8 meses, la melatonina le bajé a 10 miligramos cada noche, el clonazepam ya estábamos en 3 gotas y empecé a hacer algo que dice el doctor Estivil, intercalar, hacer un tratamiento intermedio. Le dije que el Zolpidem lo iba a tomar de domingo a martes. Y los días que no tomaba Zolpidem iba a tomar clonazepam con la melatonina y el IRS como base. Hicimos un poquito, de terapia cognitiva de reestructuración de pensamiento sobre el sueño y revisamos la buena higiene del sueño que él ya tiene. La consulta 4 todavía se le espacié más porque me mandó sus diarios de sueño y pensé que no ameritaba que me viera tan seguido. 3 meses después de la primera consulta, ya no estaba tomando clonazepam, estaba tomando 5 miligramos de Zolpidem, no en los días que yo le dije, sino por necesidad. Seguía con melatonina y con el inhibidor de recaptación de serotonina. Lo evalué 4 meses después para valorar el retiro del IRS y al momento solo toma melatonina, que él es un poco TOC. Entonces se fue a conseguir melatonina de liberación prolongada y probablemente sea un paciente que le guste el sublingual porque de cuando en cuando toma 2, no sé cómo hace, pero parte el Zolpidem estándar en 4. Entonces, doctora, eso se llama dependencia psicológica. Así es, totalmente. Entonces, ¿cuándo retirar el hipnótico? Esto lo decidimos nosotros, en base a la mejoría de nuestros pacientes, en base a cómo los veamos de estables, en base a cómo los síntomas hayan remitido. La adicción psicológica al fármaco se combate con una buena terapia cognitiva conductual, para donde el paciente no asocie el sueño o no asocie la pastilla con el sueño. Y obviamente, la terapia cognitiva conductual es la forma ideal de prevenir el aspecto psicológico del paciente. Doctora, y en la terapia cognitiva conductual usted habla también de la terapia para el control de la ansiedad, de la psicoterapia dinámica breves. No. Si yo veo en el medio de mi terapia cognitiva conductual del insomnio que el paciente, que yo necesito auxiliarme de un psiquiatra, se lo mando al psiquiatra. Pero primero le hago un mimo, le digo que no es que no lo quiera seguir viendo yo, sino que sale de mi rango de acción. Entonces, porque aquí lo que estamos buscando es lo que todos queremos, estar bien y dormir sin fármacos. Y si me tengo que auxiliar de un psiquiatra y despaciar yo mis consultas porque la criatura está durmiendo bien, pero veo que QQ está un poco activo y que no es mi área, se debe de derivar al psiquiatra. Entonces,
Me preguntarán, ¿y con qué fármacos hacemos el switch, doctora, si queremos hacerlo? Con la melatonina, en especial aquella melatonina que sí tenemos, la sublingual, esa podemos empezar a hacer el switch. Podemos utilizar relajantes musculares que den sueño y podemos utilizar todo el herbolario que tenemos con propiedades de sueño, como la valeriana, la pasiflora, el tilo. El tratamiento intermitente, ya para terminar, era lo que yo les estoy diciendo, combinar dosis mínimas efectivas de benzodiazepina con dosis chiquititas del hipnótico, la terapia cognitiva conductual y explicarle al paciente que es normal que después de un tratamiento, un domingo en la noche, pensando en lo que viene en la semana, le dificulte dormir. Que recuerde de lo que hemos hablado en la terapia, de los ejercicios de relajación y que se auxilie de aquel fármaco que después de 6 semanas, 8 semanas, 3 o 4 meses de tratamiento, él cree que le puede solucionar el problema esa noche. Esa es una forma importante y para mí vital de que mi paciente no le tenga miedo al insomnio, porque cuando el paciente que ya ha tenido insomnio, no ha aprendido bien la lección y le tiene miedo al insomnio, el insomnio es malo, es malo. Se apodera por completo del pensamiento y le vuelve a despachar una mala noche de sueño. Aquí termino. Ya. Muchas gracias, doctora. Si quiere, le deja el micro al... ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la resolución de las preguntas. Solo van a pasar la salita acá adelante. Solo recordar que el ticket acá afuera están nuestros compañeros del staff para poderles entregar el ticket para cambiar y que no paguen nada a la hora de la salida. Vamos a adelantar algunas preguntas que vienen acá. ¿Qué opinan en relación al tratamiento con aceites esenciales, luz roja o algunas otras sustancias no aprobadas para el tratamiento del insomnio? ¿Cuál es su pensamiento alrededor de eso? Si quieren, pasamos a la salita. Voy a empezar quizás con la parte de la luz roja. Muy bien, muy bien. La luz roja sirve dentro de la restricción del tiempo en cama. Si usted se despierta y no tiene sueño, no se va a quedar calentando la cama. Va a agarrar un libro, algo que no sea muy entretenido, se va a ir a la sala y a la luz de un foco rojo o de un foco amarillo va a empezar a leer. Y cada vez que cabecee, va a cerrar el libro y va a regresar a la cama. ¿Por qué? Porque el otro tipo de luz me ahuyenta la melatonina. La luz roja o la luz amarillo pálido lo hicieron los canadienses con muy buenos resultados. O sea, eso sí funciona, pero afuera de la cama. Y los aceites esenciales, si a usted le funcionan, pues bienvenido sea. Perfecto. Sí, yo quisiera agregar a eso el tema de decir que todo lo que fomente las dos palabras claves para tener un sueño de calidad es confort y contraste. Y si algunas personas, el tema de los aromas, a mí personalmente me gustan mucho, principalmente romero, la lavanda, generan el efecto, de hecho nos obsequiaron ahí unas almohaditas, ese efecto de disminuir los niveles de estrés a lo cual estamos sometidos a diario, yo lo miro muy benéfico. De hecho hay mucha evidencia científica al respecto, principalmente en el área de medicina que se llama medicina alternativa, con muy buenos resultados. Yo de hecho lo recomiendo en mi consulta. Excelente, doctor, muchas gracias. Un caso muy típico de aquí a nivel de Guatemala. Las altas horas que pasamos en el tráfico nos obligan a salir muy temprano de casa y regresar muy tarde. ¿Qué pasa o cuál sería la sugerencia de tratamiento en aquel paciente que tiene cortas horas de sueño y no puede conciliar tan rápido el sueño? ¿Cuál sería la mejor medida de tratamiento? Porque es un paciente que tiene poco tiempo para dormir, pero no le da sueño rápido. ¿Cuál sería la alternativa? Sí. Digamos, esto es una inversión a largo plazo. No lo llamaría inversión, sino todo lo contrario, el antónimo, lo que pasa es que no se me viene la palabra. Un compromiso podría ser, porque digamos, el dinero que la persona está devengando para pues subsistir y a futuro invertir en su vejez, lo va a gastar precisamente en las consecuencias que genera el insomnio.
suena muy práctico decir que busque un lugar cercano. Y recuerdo que la doctora vino hace como 6 años y yo le decía, doctora, pero ¿no habrán medidas mucho más fácil implementables, más realistas? Y me decía, lamentablemente en el tema del sueño no es negociable. Recuerdo, me marcó mucho esto porque no es de que dependa de facultativo, sino que hay asuntos biológicos que se ven comprometidos. Esa persona tiene que hacer un análisis existencial y darse cuenta que qué tanto está comprometiendo su futuro, porque realmente algo que exista, un medicamento que se ingiera y que garantice una muy buena calidad del sueño durante periodos cortos, pues en realidad no existe. Y tomando en cuenta que cada metabolismo es diferente, incluso hice mención en alguna ocasión que hay personas que necesitan, no los atletas, que necesitan un 30% más, pero por asuntos de metabolismo, hasta 10 horas para dormir, y esa privación crónica va a pasar una factura muy lamentable. Hay que hacer mención de algo que no mencioné, y es el hecho de que muchas personas dicen de que estás cansado si solo sentado te la pasas. Pues precisamente de eso, de tanto pensar. De hecho, la moneda con la que funcionan nuestros pensamientos es el ATP y el residuo es la adenosina. Por eso es que el café nos espanta el sueño, porque es un antagonista de la adenosina. Entonces sí valdría la pena pues un análisis existencial, porque no, farmacológicamente no podemos proveer. No es negociable el tiempo, ¿no? Pues supóngase que llega a su casa a las 8:30, 9 de la noche. Y ha pasado, qué sé yo, 3 horas en el tráfico. 8:30, 9 de la noche. A esa hora, lo primero que va a hacer al llegar de su casa es quitarse los zapatos y que sus pies toquen el suelo de su casa. Esa es una propiocepción de que estoy en la casa, llegué, se va a bañar, va a hacer una cena liviana, no se va a comer todo lo que no alcanzó a comerse en el día, no va a ver el teléfono, gracias, no va a ver el teléfono, es el teléfono, el streaming o mi sueño. Y esa persona tiene que estar a las 10 por tarde metido en la cama. Ahí tienen el Zolpidem sublingual. Aquí no funciona la melatonina, aquí no funciona una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque probablemente va a dormir 11, 12, 1, 2, 3, 4. Probablemente se va a levantar a las 4, 4:30 para no toparse con el tráfico de la mañana. O sea que va, y probablemente no es dormidor corto. Probablemente de la gente que necesitamos 7 a 8 horas, pero sus obligaciones, si no puede cambiar de trabajo, si no puede venirse a vivir más cerca, tiene que remar en el barco que le tocó. Y para remar en ese barco y no fundirse, algo tiene que sacrificar. Y lo que tiene que sacrificar es, 1, no cenas copiosas porque la digestión entorpece un buen descanso, y no exponerse a dispositivos móviles, mejor que los venga viendo, no, ni en el carro tampoco, porque viene manejando, no, se olvida de eso y no ve los streaming. Es que es el único momento en donde yo puedo, también es el único momento en donde puede dormir, porque a las 4:30 se va a levantar. Entonces, estos fármacos sublinguales se han hecho para no perder tiempo. Se han hecho para esas pacientes o esos pacientes que tienen, dejemos el trabajo, que tienen un viaje. ¿Cuántos de nosotros vamos a viajar en la madrugada y ya no dormimos? Porque estamos tensos, que no nos vamos a despertar y vamos súper cansados. Cuando podemos dormir 5 horas, porque nos tenemos que levantar tipo 3, hacemos la maleta, nos bañamos, nos frotamos con un aceite esencial, nos relajamos, hacemos algún mindfulness, algo, y nos despachamos 2.5 de este fármaco y nos dormimos y ponemos la alarma como la saben poner muchas veces hasta que suena 5 veces. Pues si eso se hace en el trabajo, lo hacen para tomar el avión. Lo que en este mundo que va súper rápido, en donde el día a día nos va comiendo, tenemos que sacrificar algo para poder descansar. ¿Y por qué tenemos que sacrificar algo? Porque tenemos que priorizar nuestro sueño. Tenemos que hacerlo. El Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, el sistema de basura, de recolección de basura del cerebro, que se llama sistema linfático, porque ahí se va con la glía, solo pasa en la madrugada, en el sueño profundo. Los desechos tóxicos de la glía, nosotros los disparamos a través de sudor y de orina entre la hora que nos acostamos
y las 3 de la mañana. Después no hay sueño de ondas lentas. ¿Por qué? Porque en el sueño de ondas lentas la neurona disminuye su tamaño en un 40%, cuando nosotros íbamos a decir que una neurona iba a disminuir su tamaño. Sí, lo hace en el sueño de ondas lentas, con una única intención: dejar espacio entre neurona y neurona para que venga el líquido cefalorraquídeo y se pase llevando la proteína tau, lo amiloide y toda la basura tóxica. Pero eso lo hace solo cuando estamos dormidos, solo cuando estamos dormidos en la madrugada, en la siesta, 0, o dormidos a las 9 de la mañana, 0, se va a andar encogiendo la neurona. Entonces algo tenemos que sacrificar, y tenemos que sacrificar ciertos o agregar ciertos hábitos más estrictos de sueño cuando no podemos dormir las horas que queremos por nuestros compromisos laborales o por cualquier otra razón. Excelente, muchas gracias. Una pregunta que se repite mucho acá, que en Guatemala hay un abuso del uso de benzodiazepinas para que sean inductivos del sueño. ¿Cómo quitarle la benzodiazepina al paciente y pasarlos a una terapia más segura como Zolpidem? Sí, digamos, las benzodiazepinas tienen también una propiedad ansiolítica y es la razón por la cual, pues sí, el uso extendido del mismo, incluso hay un abuso. El tema es de que sí hay que tratar la enfermedad de base, y la ansiedad se trata con inhibidores de la recaptación de serotonina, y se logra un nivel óptimo después de las 6 semanas. Ahí es el momento en el cual se puede tratar la ansiedad en conjunto con la terapia cognitivo-conductual. Una persona que ya logró una buena calidad de sueño y quiere mantenerse, y por diferentes aspectos que no puede gozar ni de confort ni de contraste, que es la forma natural de lograr el dormir, podría de alguna manera, después de haber pagado esa deuda de sueño que tiene consigo mismo, comenzar una disminución gradual. Ahí ayuda muchísimo la presentación en gotas, porque nos permite pues maniobrar dosis más pequeñas, y los intervalos de tiempo normalmente se quita a razón de una gota pues cada 3 días. Si se fracasa en el intento de un efecto rebote, lo recomendable es ampliar ese margen y retroceder a la dosis mínima eficaz, y posteriormente hasta lograr prácticamente la omisión. Ahí sería recomendable un traslape, y creo que el Zolpidem podría garantizar una muy buena calidad de sueño. Para mí lo más importante cuando llega alguien que está tomando una cantidad no indicada de benzodiazepinas es que llegue convencido o convencida que se la quiere quitar. Eso es lo más importante. Mire, doctora, aquí no me trae mi esposa, no me traen mis hijos, o sea, yo me quiero quitar esto porque ni duermo bien, pero estoy enganchado a los 2 miligramos, a los 6 miligramos. Ese es el primer paso, que se la quiera quitar. Si el paciente no se la quiere quitar, nada. Y si tiene la benzodiazepina y no está durmiendo bien, pero lo calma, y en su vida le han ofrecido un inhibidor, un dual, un antidepresivo puro, es el momento de hablar con él y ofrecerle un tratamiento farmacológico puntual para su ansiedad. Luego, si aún sigue con el deseo de bajarse la benzodiazepina, podemos utilizar fármacos, y acá melatonina no es opción, un relajante muscular no es opción. ¿Saben qué es opción? Un buen antialérgico en dosis de 50 a 100 miligramos por 10 días, en lo que le paso si hay equivalencia en gotas de la benzodiazepina, pero en lo que bajo la benzodiazepina y remato para que el paciente no esté pensando si me voy a dormir o no, con un Zolpidem. Hoy hay sublingual, antes se partía el de liberación estándar, se le pedía al paciente que lo masticara, que lo metiera debajo de la lengua para que se durmiera. Hoy no vamos a tener ese problema. Pero quizás lo más importante con la ese es un destete de benzodiazepinas muy mío, el que les estoy diciendo, pero lo más importante al quitar la benzodiazepina es que el paciente quiera quitársela, porque es un pequeño viacrucis, pero si va acompañado de una buena terapia farmacológica, de una buena terapia cognitiva conductual, podemos llegar a la última estación un poco victoriosos.
Muy bien. Y una pregunta que se repitió mucho para terminar. Relación entre vitamina D, déficit de vitamina D y el insomnio. ¿Estoy obligado a hacer reposiciones de vitamina D en paciente que tiene insomnio? ¿Hay alguna relación? Sí, bueno, depende qué tan crítico sea el nivel de déficit de vitamina D. Se puede obtener la misma por vía pues enteral. En los alimentos uno busca y hay alimentos ricos en vitamina D y también por síntesis de exposición a luz solar. Hay que solicitar eso de rutina. Entre los biomarcadores que se solicitan de rutina en un paciente que tiene insomnio siempre se piden pruebas tiroideas, glucosa, una curva de insulina, vitamina D y definitivamente si hay un déficit habría que reponerlo. Hice mención al momento de estar disertando de que hay países que no se exponen al sol por asuntos estacionales y ellos sí ya tienen instituido el uso de vitamina D precisamente para no caer en estados afectivos comprometidos y por ende también comprometer su sueño, pero sí lo recomendaría. Ahora, si la persona tiene vitaminas D limítrofes y tiene de alguna manera el sueño no tan alterado, pues basta, porque no solo se trata de reponerlo, sino de mantenerse y no va a estar ingiriendo continuamente, a no ser que sea un suplemento un poco más completo, cuyas dosis son más pequeñas y vienen otros complementos por déficit de algunos nutrientes en la dieta, pero básicamente se puede obtener con una exposición de lluvia de sol, se llama, que es alrededor de 30 minutos por debajo de los árboles, porque entonces, y en un horario donde la luz no sea tan intensa, va a permitir ese fenómeno como de goteo de luz, que aparte puede ser un sincronizador externo que puede favorecer el dormir. Excelente. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice el doctor Ceballos y todavía les pongo un red flag. En toda mujer peri y posmenopáusica, háganle su vitamina D. Háganle su vitamina D porque somos carentes y muchas veces no encontramos déficit. Encontramos vitamina D de 7, de 9, de 11, insuficiencia de vitamina D. Así es que todo lo que dijo el doctor Ceballos, totalmente de acuerdo, pero existe una población de riesgo. Las mujeres peri y meno y pos y la tercera edad. Excelente. Por favor, muchas gracias por estas excelentes conferencias de esta noche. Brindémosle una pausa a nuestros conferencistas. Y bueno, ya para cerrar, Solnox 5 miligramos sublinguales ya está presente en las farmacias. Por favor, es un producto a un precio asequible y es bioequivalente. Así que ya está esa oportunidad de poder favorecer a sus pacientes con la nueva terapia que Eurofarma ofrece, como lo es Solnox 5 miligramos, mejor tasa de tolerabilidad, rapidez de inicio de acción y menos efectos secundarios. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y gracias nuevamente a los doctores por sus conferencias. Muchas gracias. Doctor.